Bueno, ustedes ya tuvieron la primera clase con la profesora Asensio el lunes pasado, ¿no es cierto? Sí. Estuvieron un poco hablando de los temas que se van a ver, no sé si les habló un poco de eso, si no lo vamos a hacer ahora. En programación y control de gestión, vamos a estar hablando entonces de gestión pública, por un lado, y por otro lado del control. Vamos a hablar de control y auditoría en la segunda parte de la materia. En la próxima clase que vamos a tener por Zoom, si no lo haré, bueno, voy a hacerla en la próxima, voy a tomar el nombre de ustedes, no para tomar, es decir, la idea no es tomar listas, sino saber quiénes están cursando, ¿de acuerdo? Igual, más allá de eso, cuando nos veamos en el presencial también. Pero es solamente a los fines de saber quiénes son las personas que están cursando la materia. No es para tomar listas, ya saben que no, en ese sentido no hay inconveniente. Bueno, dijimos que gestión pública vamos a estar viendo y control y auditoría, ¿sí? Ahora, el eje de esta materia, igual que el de administración financiera, va a ser la ley 70. La ley 70 de la ciudad es una ley de 1998, sancionada en 1998, está reglamentada por el decreto 1000 del año 99, y lo que hace esa ley establece tres grandes pilares, la ley 70 de la ciudad. Tres grandes pilares. Uno es el de gestión pública, que lo vamos a ver acá, en esta materia. El segundo pilar tiene que ver con la administración financiera, que lo van a ver con la doctora Asensio en administración financiera y presupuesto público. Y el tercer pilar es el control público. ¿Sí? Son tres entonces, repito. La ley 70 tiene tres grandes pilares: gestión pública, administración financiera y control público. En esta materia vamos a estar viendo el primero y el último de los pilares, o sea, la gestión pública y el control y auditoría. Bien, ahora, la innovación que tiene esta ley 70 es que organiza la gestión pública, la administración financiera y el control conforme al principio de sistemas. Es decir, cuando uno empieza a leer la ley, es una ley de 150 artículos, cuando uno va leyendo la ley y va avanzando los distintos capítulos y títulos que tiene, se va dando cuenta que la idea de los legisladores en ese momento fue precisamente interconectar los sistemas, tanto el de gestión pública como el de administración financiera como el de control público. Con lo cual, la ley en sí cumple con el principio de sistemas, de la teoría de sistemas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque conforme a la teoría de sistemas, un sistema está conformado por componentes, por elementos. Está conformado por elementos, por componentes. Y esos elementos y componentes están interconectados entre sí, interactúan, y el mal funcionamiento de uno puede acarrear el mal funcionamiento del otro. Y todos estos elementos y componentes que conforman un sistema tienen un mismo objetivo. Entonces, vamos a encontrar que dentro de la ley 70, que cuando ustedes van al título, van a encontrar que se llama Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público. Ya arranca, fíjense que la primera palabra dice sistemas. No es caprichoso esto. Es decir, la idea fue esa, precisamente que estén conectados todos estos componentes, que va a tener cada uno de estos sistemas que regula la ley. Entonces, cuando decimos sistemas y hablamos de componentes y elementos, esos componentes y elementos, ¿cuáles son? Por ejemplo, los órganos que conforman el sistema. Cuando decimos los órganos, estamos hablando de las direcciones generales, las subsecretarías, ¿sí? Son distintos órganos que van a tener cada uno algún tipo de atribución o facultad
para que ese sistema funcione. Conforme, por supuesto, a la competencia que tenga. Una dirección general va a tener una determinada competencia, una subsecretaría otra determinada competencia, a nivel ministerial otra competencia también mayor. Conforme a la jerarquía, al grado jerárquico que tenga, entonces va a tener una competencia, es decir, un conjunto de atribuciones, de poderes y de facultades dentro de lo que es ese sistema. Si estamos hablando, por ejemplo, de gestión pública. Lo mismo va a pasar en el de administración financiera y también lo mismo en el de control público. Entonces, repito, estamos hablando de un sistema que está formado por elementos componentes. Uno de esos elementos y componentes son los órganos. Otro elemento o componente del sistema van a ser las normas. Las normas también es otro elemento y componente que hace que el sistema funcione. Lo mismo también los procedimientos, los procesos que se lleven adelante, los distintos procedimientos y actividades que va a tener para que, si estamos en el sistema de gestión pública, para que esa gestión llegue a buen puerto. Entonces, se necesitan todos estos elementos y obviamente que estén interconectados entre sí para que pueda funcionar el sistema. Y la idea del de gestión pública, por ejemplo, lo que va a hacer fundamentalmente es que el sistema de administración funcione adecuadamente para cumplir con las distintas políticas, públicas que va a tener el sistema de gestión pública. Es decir, esos objetivos que se planifican en la planificación estratégica, para que se logre alcanzar esos objetivos, entonces es necesario que todos estos elementos funcionen interactuando en conjunto. Entonces, tanto el de gestión pública como el de administración financiera, ya dijimos, también son dos sistemas que también van a interactuar en conjunto. Y siempre va a ser la idea, por supuesto, y todo esto lo tienen que conectar también con el presupuesto público, que está dentro de, es un subsistema presupuestario que va a estar dentro del sistema de administración financiera. Dentro del sistema de administración financiera, esto lo van a ver en la otra materia con la profesora Asensio, pero van a encontrar el subsistema presupuestario, el subsistema de crédito público, el subsistema de tesorería y el subsistema de contaduría. Esos subsistemas conforman el sistema de administración financiera. Nosotros no nos vamos a meter ahí en esta materia, nos vamos a mantener en el de gestión pública y en el de control, pero sepan que si bien están separados en forma didáctica en dos materias, esto en la realidad funciona en conjunto. Están totalmente funcionando en conjunto. ¿Sí? No son compartimentos estancos, a eso me refiero. Entonces, les digo, esto lo tienen que conectar también con lo que es el concepto de presupuesto. ¿Por qué? Porque en definitiva, sobre todo el sistema de administración financiera, el objetivo, ¿sí?, es la obtención de recursos para su aplicación en el cumplimiento de los objetivos estatales, de los objetivos públicos. Entonces, por eso digo, todo esto después va a decantar en el presupuesto, que es donde vamos a encontrar todos los recursos que se prevén, que se necesitan adquirir o que ingresen para afrontar ¿qué cosa? Los gastos. Todo lo que va a haber que pagar durante el ejercicio económico. Tenemos que ver de dónde va a salir el dinero. Entonces, ahí es el tema del cálculo del presupuesto, que se hace un año antes, o unos meses antes de que arranque el ejercicio económico, mejor dicho. ¿Sí? En el año anterior, por supuesto. Entonces, recursos y gastos. Entonces, obtención de recursos para aplicarlo a los gastos públicos. Esa es la idea. Bueno, entonces, por eso digo, relacionen lo que es la obtención de los recursos, la aplicación en los gastos y en el cumplimiento de los objetivos públicos estatales.
Y en esa línea es lo que vamos a encontrar el sistema tanto de gestión pública como el de administración financiera. Es decir, el de gestión pública va a estar concentrado en obtener los objetivos que se planificaron, en que se cumplan con los objetivos de la planificación estratégica, lo que está programado en la programación de la gestión. Y por el otro lado, la administración financiera se va a ocupar de la obtención de los recursos. Fíjense que cuando estamos hablando de su sistema presupuestario, estamos hablando de lo que se prevé que se va a necesitar para atender los gastos del siguiente ejercicio. Cuando estamos hablando de crédito público, estamos hablando también de la deuda pública. Eso después lo van a ver en la otra materia. Pero también estamos hablando de obtención también de financiamiento para hacer frente a los gastos. Lo mismo también, por supuesto, lo que es contaduría, toda la parte registral de los movimientos económicos, patrimoniales y financieros que va a tener el Estado. Y finalmente la tesorería, que se va a ocupar del cumplimiento de los pagos, de cumplir con las liquidaciones, ¿sí? Con los depósitos y los pagos, que se efectivicen. Por eso digo, toda esa parte económica, financiera, patrimonial, presupuestaria, la van a ver en la otra materia. Acá nos vamos a concentrar en lo que es la gestión pública. Bien. En cuanto a lo que es el sistema de control, que sería el tercer sistema que regula la Ley 70, el sistema de control público, la Ley 70 regula dentro del sistema de gestión, de control público, hay dos subsistemas, el de control interno y el de control externo. Son dos subsistemas que conforman el sistema de control público. Bien, después lo vamos a ver con más detalle en la segunda parte de materia, pero les doy de adelanto. El subsistema de control interno va a estar a cargo de la sindicatura, la SIGEBA, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. En la Nación es la SIGEN, Sindicatura General de la Nación. Acá es la SIGEBA, Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es con respecto a lo que es control interno. Control interno y auditoría interna. Después vamos a ver la diferencia que hay. No es lo mismo. Son cosas distintas, pero después lo vamos a ver. Pero por ahora sepan que tanto el control interno como la auditoría interna tienen como órgano rector a la sindicatura, a la SIGEBA. SIGEBA en la ciudad, SIGEN en la nación. Respecto a lo que es el subsistema de control externo, está a cargo de la auditoría, AGCBA. AGCBA, ¿sí? Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, AGCBA. En la Nación, AGN, Auditoría General de la Nación. Se ocupan entonces del control externo. Son los órganos rectores de la ciudad y de la nación, ¿no? AGCBA en la ciudad, AGN en la nación. Son los órganos rectores del control externo. Bien. Bueno, entonces, les decía, este sistema de control público, que va a tener estos dos subsistemas, el de control interno y el de control externo, conforman o van a conformar el sistema de control público, que también, por supuesto, va a tener elementos, también tiene órganos y también tiene normas. Hay normativa, más allá de la normativa que sale de la legislatura, hay normativa interna de estos órganos rectores. Estos órganos rectores dictan resoluciones, tanto la auditoría como la sindicatura dictan resoluciones. Profe, discúlpeme, Sí. entonces el sistema de control interno y el externo conforman el sistema de ¿qué? El de control interno y el de externo conforman, es decir, los dos son subsistemas que conforman un sistema más grande que es el control público.
Control público. Está conformado por dos globos más, ¿sí? El de control interno y el de control externo. Los grandes están adentro. Perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Y se Entonces, les rigen, decía, dijo, por sí, decreto? en realidad, con respecto a control, los decretos son más para gestión pública. Los temas de decreto, resoluciones ministeriales, eso es más bien para gestión pública. Para control, cada uno de estos sectores, la sindicatura y la auditoría, una unidad de auditoría, ¿de quién depende? Técnicamente de la sindicatura, y tiene que seguir las indicaciones de la sindicatura. Y en ese sentido, estamos hablando de las tanto de auditoría interna como de control interno. Y la sindicatura será para el interno y la otra para control externo. G. G Perfecto. de general. C de la ciudad. Bueno. Pero se va a ocupar del control interno. Profe, ¿cómo era? El control interno, no me quiero meter ahora a hablar de control porque lo voy a dejar para más adelante, pero el control interno, sepan, el control interno va a ser normativa que va a regir dentro de cada ministerio. Y dentro de, es decir, de cada ministerio también va a haber distintos circuitos y procesos que van a tener control interno. Ya después lo vamos a analizar y nos vamos a dar cuenta que el control interno se va a realizar antes, en forma previa, durante, en forma simultánea, también llamado concomitante, y en forma posterior. ¿Sí? Entonces, durante todo un proceso, vamos a un ejemplo, Banco Ciudad, muy bien. Cuando ustedes van a sacar plata al banco con la tarjeta, ustedes tienen que pasar una serie de contraseña, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tienen que ingresar una serie de contraseñas. Eso ya es un control para verificar que quien esté sacando el dinero sea la persona que es titular de la cuenta, si no cualquiera sacaría de cualquiera. Entonces, ya hay un control previo. Después, una vez que esa transacción, la que sea, una agencia, sacar dinero, no sé, la que sea, bueno, una vez que se realizó, el banco realiza un control, un check de las operaciones y las transacciones que se hicieron en el día. ¿Sí? Entonces, hay un control previo. Ustedes fíjense que cuando entran a un cajero, ya por lo pronto hay cámaras. Ya tienen que pasar un control ya de por sí, ya digital, ya de cámaras. Después, o electrónico. Profe, sí. Perdón. Escucho. Lo del cajero sería entonces un control interno. Claro, exactamente. Es una institución. Tómenlo también para un banco privado. Yo tomé un banco público. En un banco privado pasa exactamente lo mismo. Es decir, los bancos privados también tienen control interno y auditoría interna. Esto no es nada más que para el sector público. Yo me estoy enfocando en el sector público porque la materia y la carrera que ustedes están haciendo es del sector público. Pero esto enfóquenlo también, es paralelo también. Ustedes van a Banco Galicia, quieran privado, es exactamente también. Van a tener que pasar una serie de controles. Tú ves esa operación, esa transacción interna del banco, también la controla, la verifica. Y finalmente, esa operación también, no se olviden también que impacta también en los
controles que lleva también el banco, porque todas esas transacciones y operaciones se traducen también en partidas y en movimientos de cuentas que tiene el banco interno, ¿sí? Para saber también con qué efectivo se cuenta, con qué efectivo no se cuenta y qué movimientos hay en cada cuenta también. Entonces, hay un control previo, es que usted haga la operación, hay un control en el durante que se realiza la operación y hay un control también posterior que realiza el banco. Es decir, el banco también tiene internamente, y trabajan también de noche, también automáticos, ¿sí? Automatizados, hay programas que tienen para poder verificar los datos que realiza cada cuenta. También quieren qué horario, qué montos en el sistema. Entonces, también se verifica eso. Bueno, entonces, lo importante, después nos vamos a meter con más detalles, vamos a dar más ejemplos, pero no me quiero, si no estoy avanzando con la parte final de la materia y no. Pero bueno, lo importante es que sepan, tenemos control interno, control externo. Vamos con más detalle, vamos a hablar de varios ejemplos, inclusive si quieren en paralelo también. Pero lo importante es que el sistema sepan que por el de control interno, el de control externo. En uno va a ser la sindicatura, para lo que es control interno y auditoría interna, y en el otro va a ser auditoría de la ciudad, auditoría general de la ciudad, GSBA, para lo que es el control externo. Después vamos a ver la diferencia entre uno y otro y demás. Pero también errores involuntarios, pero también puede detectar estafas, hurtos, robos, ¿sí? Entonces, solamente detectar errores o detectar cumplimientos involuntarios, omisiones, olvidos, por ejemplo, fallas, no solamente fallas humanas, fallas también en lo que estamos diciendo en los sistemas electrónicos, fallas en las máquinas, que las puede haber. Entonces, el sistema de control público va a estar conformado entonces por los dos subsistemas que ya les aclaré y aparte también por el régimen de responsabilidad. ¿Sí? Ese régimen de responsabilidad, que nos vamos a meter más responsabilidad en ética, lo vamos a ver. Ya se van a dar cuenta que cuando vemos una parte de ética, queremos meter en la responsabilidad del funcionario público, la responsabilidad en la función pública, ahí vamos a ver la responsabilidad, la que antes era civil, ahora se llama responsabilidad por daños, es una responsabilidad administrativa por daños, la penal, la responsabilidad que surge de la ley de ética pública, la responsabilidad administrativo-disciplinaria que surge de la ley de empleo público, pero todo esto lo vamos a ver en ética. Pero sepan que está relacionado con el control, está relacionado, porque estamos hablando del régimen de responsabilidad. Y cuando hablamos de régimen de responsabilidad, está conectado con la obligación de rendir cuentas que tienen los funcionarios. La obligación de rendir cuentas de su gestión. Todo esto conforma el sistema de control público. Entonces, el régimen de responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. Ahora, repito, el régimen de responsabilidad lo vamos a ver en ética, pero la obligación de rendir cuentas lo vamos a ver acá en gestión pública. Pero sepan, repito otra vez, que tanto el régimen de responsabilidad como la obligación de rendir cuentas conforma también parte del sistema de control público. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, ámbito de aplicación de la Ley 70, que regula estos tres pilares. Es bien claro en el artículo 4 de la Ley 70 que habla de todo el sector público.
cuando digo todo el sector público, estoy hablando de lo que es tanto ejecutivo, legislativo, como judicial. Tanto lo que es la administración central, lo que es el ejecutivo, tanto la administración central como los descentralizados. Como descentralizados. Por supuesto, entran las comunas, descentralización territorial, ¿no? Pero también los otros descentralizados institucionales, que ustedes lo vieron conmigo el año pasado. Si se acuerdan, cuando vimos la administración pública descentralizada, hablamos de entidades autárquicas. ¿Sí? Entran también otro tipo de entes que, aunque no estén definidos como autárquicos, tienen dos características. ¿Se acuerdan cuáles eran las que tenían que tener los entes descentralizados? A ver, escucho. ¿Qué tienen que tener los entes descentralizados? Lo vimos el año pasado, ¿eh? Autonomía. Autárquicas, autónomas. Bueno, ahí Personería está. jurídica. Ahí estamos. A ver. ¿Cómo es? Escucho, autonomía está Autónomo y bien. autárquico. Y personería jurídica, dijo Cami. Personería Personería jurídica. jurídica. Ah, no, Muy Meli. bien. Y falta una más. Bien. Y una más. Patrimonio Y propio. patrimonio Y propio. patrimonio propio. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Muy bien, 10 puntos. Yo, profe, algo nos acordamos, ¿eh? Muy bien. Le voy a decir al profesor que anduvieron bien, al de administración pública. Bueno, entonces, al todo el sector público, es bien amplio. Y por supuesto entra todo el ámbito societario. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Es decir, todo el abanico societario, donde el Estado tiene alguna participación. Y es lógico, y lo voy a conectar con lo que les voy a decir ahora, porque no solamente todas las formas societarias, sino también otros tipos de organizaciones, tanto públicas como privadas, presten atención de esto, otro tipo de organización pública o privada, donde el gobierno de la ciudad le haya otorgado subsidios o aportes. Lo mismo también puede haber instituciones o fondos donde el gobierno de la ciudad tenga a su cargo la administración, la conservación o la guarda. Fíjense que estamos hablando acá de fondos. Estamos hablando de temas financieros, de temas económicos, patrimoniales. ¿Por qué? Porque si hay plata que el gobierno puso, el gobierno tiene derecho a que se controle. Yo les pregunto algo. Un Ustedes- ejemplo, profe. Claro, bueno, vamos a suponer. Si ustedes se asocian con alguien, a hacer una sociedad, para lo que quieran, gastronomía, dedicarse a lo que quieran, venta de ropa, lo que sea. Se asocian con alguien y ponen 50 y 50 de dinero. Les pregunto, ¿uno solo de los socios o de las socias tiene derecho a controlar o las dos? Las dos. Las dos. ¿Por qué? Porque los dos ponen plata. Entonces, todo el que pone dinero tiene derecho a que se controle qué se hace con ese dinero. ¿Se entiende? Por eso entonces, cuando yo les digo, toda organización pública o privada donde el gobierno de la ciudad haya hecho aportes o haya entregado subsidios, va a tener derecho a controlar. ¿Qué se hizo con ese aporte o ese subsidio? De la Los misma manera, hospitales, no, por los supuesto. Los los hospitales sí, también, ¿no? están permanentemente controlados por auditoría, los hospitales. Tienen auditoría interna y tienen auditoría externa Sí. permanentemente. Tienen control interno, tienen muchos controles Sí. permanentemente.
Eso desde ya. Pero yo les estoy ya virando un poco más hacia afuera. Fíjense que yo les digo, organizaciones públicas, ustedes me dicen, bueno, está bien, fenómeno, pero también privadas. Ustedes me dicen, ¿cómo privadas? Y sí, si el gobierno de la ciudad puso dinero o les entregó un subsidio, va a tener derecho a controlar qué se hizo con ese dinero. Si ese Profe. dinero si fue destinado a lo que tenía que ir destinado. Sí, escucho. ¿Puede ser una escuela subvencionada? Claro, también. Sí, sí. De Sí, acuerdo. claro. ¿Por qué? Porque Como estamos los- hablando. A ver, sepan esto, sepan esto. No vamos a dar nombres tanto. Después vamos a dar ejemplos. Pero no importa tanto el nombre, porque mañana pueden aparecer organizaciones nuevas. Ustedes sepan algo, esto sí, y esta es la clave. Donde haya dinero que el gobierno, no solamente de la ciudad, provincia o nación, estamos en la misma. Es decir, donde hay dinero público que se puso en una organización, no importa si es pública o privada, el Estado va a tener derecho a controlar qué se hizo con ese dinero. Claro, como los colegios privados que son subsidiados por el Estado. Exacto. Exactamente. Mm. ¿Sí? Entonces, Bien. ese es el. Así como yo le dije el año pasado, ustedes para saber si un ente es descentralizado o no, averigüen si tiene personalidad jurídica y tiene patrimonio propio y ya está. Entonces, ¿para qué les voy a hacer memorizar tanto todos los 200, 300 entes que pueden decir? Vamos directamente a. Sepamos los conceptos más claros. Y con eso ya, aunque se disuelva alguno y aparezca uno nuevo, ya siendo a la ley que lo crea, entonces vamos a saber qué características tiene y vamos a poder definir si es desconcentrado o descentralizado. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá vamos entonces lo primero que hay que ver es, ¿reciben dinero público? Entonces, si recibe dinero público, el Estado tiene derecho a controlarlo. Ahora, atención, si no es una organización pública del Estado, no vamos a encontrar una unidad de auditoría interna. Síganme lo que les digo, voy a ir despacio. Me estoy adelantando, pero no importa. No vamos a encontrar una unidad de auditoría interna, porque eso funciona para lo que es público estatal. Un ministerio, una comuna, un hospital. ¿Sí? Ahora, yo estoy hablando de una organización privada. Ahí no vamos a encontrar una guay. Más allá que la organización ejemplo, privada va a perdón, tener las su sociedades- propia. ¿Cómo, En las cómo? sociedades del Estado, por ejemplo, no. Sí, van a tener su propia auditoría interna, va a tener su propia auditoría interna, como la va a tener cualquier otro banco, por ejemplo, la puede tener un banco, el que quieran, cualquiera privado, que ustedes quieran, tiene su unidad de auditoría interna. ¿Sí? Esto es un principio de lo que es la administración, el funcionamiento organizacional. Siempre va a haber una unidad de auditoría interna. A lo que me refiero, que no va a ser una unidad de auditoría interna que va a depender de la sindicatura de la ciudad. Todos los bancos, por ejemplo, tienen unidades de auditoría interna. Las concesionarias de auto también tienen unidades de auditoría interna, ¿sí? Pero no una unidad en el sentido de guay del sector público. Esa oficina de auditoría interna, o como la quieran llamar, a veces va a estar representada por un contador, por un grupo de contadores, es decir, alguien de confianza que se va a ocupar de auditar internamente esa organización, un local gastronómico, un supermercado, el que quieran, cualquier cadena de supermercado privada. Entonces, son todas, estamos dando ejemplo de todas sociedades privadas, ¿sí? Empresas privadas. Entonces, van a tener su propia oficina interna de auditoría, pero eso no va a depender de sindicatura de la ciudad. Es decir, ellos le van a. Esas unidades internas que van a tener de auditoría, oficinas internas, como las quieran llamar, o área contable que se ocupa de la parte de auditoría, va a reportar al directorio de la empresa o al dueño. Si ustedes ponen una empresa de algo, ¿sí? Yo siempre doy el ejemplo gastronómico hasta ahora porque estamos cerca de la hora de la cena, ¿no? Entonces, si ustedes ponen un local gastronómico, entonces, fíjense que ustedes van a querer tener a alguien que controle
si no se roban en los cajeros, en las cajas, en el ingreso de dinero, en lo que se deposita en el banco, van a querer a alguien que esté poniendo el ojo, de que funcionen bien los sistemas, ¿sí? Que no haya ningún movimiento raro, que termine poniendo obstáculos o poniendo algún tipo de traba en la gestión, inclusive, no solamente el tema de estafas o robos, sino también de que obstaculice el normal funcionamiento de la gestión. Es decir, la auditoría no es solamente detectar robos, desde ya, por supuesto, o detectar errores involuntarios, omisiones o incumplimientos. También se busca detectar operaciones o procesos que a lo mejor se hacen de manera inútil El funcionamiento, sí. o un mal funcionamiento, ¿sí? De manera inútil, o procesos que a lo mejor lo realizan en forma duplicada, 2 personas, entonces vemos que los recursos están mal empleados. Porque por ahí tenemos 2 áreas que están afectadas a hacer lo mismo, cuando en realidad una se debería ocupar de una cosa y otro de otra. Entonces, es también definir ese tipo de cosas. Es mucho más amplio el tema de la auditoría. A eso voy. Pero no importa, después lo vamos a entrar más en detalle. Lo importante es que sepan, entonces, que van a tener sus unidades también internas de auditoría, pero no van a depender, obviamente, de la sindicatura. Las que van a depender de la sindicatura de la ciudad van a ser las que van a estar dentro de las jurisdicciones y entidades del Estado, entidades autárquicas, ¿sí? Entes descentralizados. A eso me refiero. Ahora, una organización privada, como me decían ustedes, de un colegio privado, que recibe un subsidio del Estado, el Estado lo va a controlar, pero a través de control externo, no de control interno, ni de auditoría interna. ¿Por qué? Porque ese colegio privado ya va a tener su propia auditoría interna y su propio control interno. Como tendría el negocio que ustedes fundaron, como dueñas o dueños. Profesor dice menos de un minuto. ¿Sí? Bueno, nos volvemos a conectar y hacemos un chiquitín más de 10 minutos más, una cosa así. Ahí estamos de vuelta. ¿Sí? ¿Se escucha? Bárbaro, Sí, sí. muy bien. Bárbaro. Bien, bien. Bueno, vamos a hacer unos minutos más, 10, 15 minutos más y terminamos. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema gestión pública. Gestión pública. Si quieren poner de título, modelos de gestión pública. Modelos de gestión pública. ¿Sí? Modelos de gestión pública. Bueno, uno de los modelos de gestión pública es un autor conocido ya por ustedes, Max Weber. Modelo weberiano, Max Weber. Ah, sí. Les recuerdo, claro, Max Weber, filósofo, sociólogo, jurista, Sí. economista, ¿sí? Max Weber, alemán, segunda mitad del siglo XIX, nace allá por 1862, fallece en 1920, lo vamos a ver también en ética, también. Max Weber entonces también habrán visto también quizás cuando vieron liderazgo seguramente, ¿sí? Los distintos modelos de liderazgo, estaba el modelo weberiano, ¿sí? Bien. Bueno, acá en este caso lo vamos a ver con respecto al modelo de gestión, ¿sí? El modelo de gestión burocrático es un modelo que tiene que ver con lo normativo, se basa en lo normativo, gira alrededor de lo que es la norma. Por eso también se lo llama un modelo jerárquico burocrático. ¿Sí? Modelo jerárquico burocrático. Y el elemento central
el elemento central para Weber va a ser la pirámide jurídica, que quizás lo escucharon alguna vez por ahí, de Kelsen, ¿sí? La pirámide jurídica, que tiene en la cúspide tiene la Constitución, y de ahí para abajo tenemos las leyes nacionales, leyes provinciales, normas municipales, los decretos, las resoluciones, las disposiciones, ordenanzas, hacia abajo, se va ensanchando. Entonces, repito, es un modelo jerárquico burocrático. Se basa entonces en la norma, en el cumplimiento de la norma. Ese es el elemento central, ¿sí? Entonces, la norma para Weber se estatuye como un mandato de poder público. La norma es un mandato de poder público que se tiene que cumplir. Lo que tiene este modelo weberiano es un alto grado de formalidad. Weber decía que lo fundamental y lo más importante es que se cumplan con las normas. Y a partir de ahí, a partir del cumplimiento normativo, es que se van a desarrollar las distintas actividades del Estado, pero siempre a partir del cumplimiento de la norma. Eso es lo crucial, es lo más importante. Cuando digo la norma, ustedes ya lo saben, no solamente estoy hablando de leyes, fundamentalmente en el campo de la administración, el acto administrativo. El acto administrativo que va a depender de qué nivel jerárquico se emite. Si estamos hablando de una dirección general, el acto administrativo va a ser una disposición. Ahora, si estamos hablando de una subsecretaría, y el acto administrativo va a ser una resolución. Y si estamos hablando, lo mismo también a nivel ministerial, que a nivel máximo del Ejecutivo, jefatura de gobierno, Decreto. estamos hablando de decreto, claro. Son actos administrativos. Los tres son actos administrativos. Lo que va a cambiar el nombre por la jerarquía del cargo que lo dicta. Pero todos son actos administrativos. Se van a regir por la misma ley de procedimientos administrativos, el decreto 1510/97. Entonces, la norma va a ser el elemento central en el modelo weberiano, que se cumpla la norma. Para él era clave la formalidad. Ahora, esto tenía un sentido. Es decir, uno se tiene que enfocar. Estamos hablando de Weber, 1862, 1920, estamos hablando principio de 1900, donde había un alto grado de informalidad, entonces, y también de arbitrariedades con respecto al funcionamiento interno de la administración. Cuando digo arbitrariedades es, de pronto, los trámites se iban sacando conforme determinadas características subjetivas que cada uno de quienes estaban al frente de los cargos veían que se tenían que cumplir. Era muy arbitrario, de pronto, con respecto a la resolución de los trámites, los tiempos que llevaban, qué trámite sacar primero. Es decir, había un alto grado de desorden y de arbitrariedad para el cumplimiento de los distintos procesos administrativos. Entonces, lo que vino a hacer este modelo burocrático jerárquico de Weber, lo que vino es a traer formalidad, vino a solucionar ese problema en ese momento. Claro, ustedes ahora dirían, pero esto lentifica, hace las cosas más lentas, este sistema burocrático, son muchos pasos, muchas etapas, alarga los tiempos, y es verdad, pero en ese momento vino a solucionar ese problema. Y en ese momento fue efectivo. ¿Sí? Entonces, con el paso del tiempo,
con el paso del tiempo, como funcionó de entrada este modelo, obviamente se fue complejizando. ¿Por qué? Porque cada nivel jerárquico administrativo iba dictando normas, y muchas veces pasa, hoy también pasa en algunos casos también, que las normas se superponen, se contradicen. A veces se requiere también alguien que las interprete desde el punto de vista jurídico, porque a veces encontramos una resolución que a veces se choca un poco con un decreto, o dos resoluciones también, que aparecen como un poco como contradictorias, porque a veces puede surgir que de una resolución no es muy clara, que se puede abrir a distintas interpretaciones, habilita distintas interpretaciones, y por otro lado tenemos otra resolución que a lo mejor dice cosas distintas, contrarias, ¿sí? Bueno, en ese momento, con el paso del tiempo, fue pasando un poco eso. Se fueron superponiendo normas, se fueron provocando contradicciones, ¿sí? Es decir, había conflictos normativos, y en definitiva, lo que en un principio se había visto como una solución, terminó también trayendo sus problemas. Entonces, volvemos. Este modelo es fundamental, el cumplimiento de la norma en este modelo, ¿sí? Es la jerarquía, había un verticalismo, es decir, un cumplimiento de la norma, y obviamente también un verticalismo, una jerarquía que debía cumplirse. Esto fue creciendo con el tiempo, como les decía, y se fue haciendo cada vez más pesado este modelo, y más complicado para lograr cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque los procesos se fueron cada vez lentificando mucho más, y se terminó, llegó a un punto que fue prácticamente, era imposible que un trámite pudiera, algo que tenía que salir rápido, bueno, era complicadísimo. Con lo cual, ahí es donde va a aparecer otro modelo distinto, que es el modelo de gestión por procesos. Es decir, el modelo weberiano, lo importante era el cumplimiento de la norma. No importa si se lograba el resultado. Piensen, por ejemplo, alguien va a hacer un trámite jubilatorio, ANSES. ¿Sí? Bueno, muy bien. Para el modelo weberiano lo importante es que se cumplieran todas las normas, todos los pasos. Si tardaba años, no importa. Si se lograba o no se lograba el resultado, no importa. Acá lo importante es que se cumplieran todas las normas, con todos los pasos, y que intervinieran todas las áreas que se indicaban en las distintas normativas, que eran aplicables a ese proceso, o a ese trámite administrativo. Entonces, no era importante obtener el resultado. Acá lo importante en el modelo weberiano era el cumplimiento normativo, que se cumpliera la norma a rajatabla. Con lo cual, muchas veces también pasaba que, obviamente, complicaba también no solamente los trámites personales individuales de cada ciudadana y ciudadano, sino también el cumplimiento de las políticas públicas. Piénsenlo también por ese lado, en forma genérica, no solamente en el trámite individual de cada persona, sino también en el cumplimiento de las políticas públicas también. Era tanto lo que había que cumplir desde el punto de vista normativo y reglamentario, que en definitiva, fíjense, sobre todo en temas de salud, en temas determinadas áreas, donde no pueden esperar. Aquí una política que se tiene que ir cumpliendo en determinadas etapas, en un cronograma determinado de fechas, se alargue en el tiempo y se haga eterno, hasta que llegue un momento que no se cumpla, ¿sí? Entonces, no importaban los resultados, acá lo que importaba es que se cumpliera la norma, y ese fue el inconveniente. Se terminó dejando de lado este modelo al extremo, es decir, no se dejó del todo, porque fíjense que hoy seguimos cumpliendo con las normas en el campo administrativo, ¿sí? Entonces, en parte sí se dejó de lado, pero no totalmente. Pero en ese momento funcionó de arranque, porque vino a solucionar
los inconvenientes que había de arbitrariedad en ese momento y de informalismo. Ahora, el nuevo modelo que aparece es el modelo de gestión por procesos. Y el modelo de gestión por procesos, ¿sí?, que es el modelo de Peter Drucker, se escribe Peter Drucker, C-K-E-R, Drucker. El modelo de Peter Drucker lo que hace es poner el foco en el cumplimiento de los objetivos, en conseguir los resultados, y no tanto entrar en una maraña normativa que impida el cumplimiento de esas políticas públicas o de esos resultados que fueron establecidos en la planificación estratégica. Entonces, el cumplimiento de los objetivos en el modelo de gestión por procesos, que es el segundo modelo, son dos modelos: el weberiano, normativo, jerárquico, burocrático, weberiano, donde la norma es lo principal, y el otro, el de gestión por procesos, donde lo importante no es tanto el cumplimiento normativo, es conseguir los resultados, obtener los resultados, obtener el cumplimiento de alcanzar los objetivos propuestos en la planificación. Eso es lo más importante. Y por supuesto también atado a esto, atado al cumplimiento de los objetivos también, porque ¿cómo sabemos si cumplimos los objetivos? Tenemos que medirlo. Esto es como una persona que le tenemos que bajar la temperatura, la fiebre. ¿Y cómo sabemos? Si le damos una aspirina, le damos un ibupirac, le damos un tafirol. Por control, Claro, ¿y cómo lo controlamos? ¿Con el termómetro? claro. Ah, bueno, entonces acá pasa lo mismo. Necesitamos un indicador de gestión. ¿Para qué sirve el indicador de gestión? Para saber si estamos cumpliendo, es decir, se va a aplicar durante el ejercicio económico y al final. Entonces vamos a saber si estamos logrando o vamos camino a lograr cumplir con los objetivos que nos propusimos conseguir. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, dejamos acá. Que tengan buena semana. Nos vemos en la próxima. Gracias. No, al contrario, Gracias, profe. gracias por Gracias, participar. profe. Nos Buena vemos. semana. Chao. Chao, buena semana. Chao. Que la pasen bien. Chao. Chao. Gracias.